Bueno, pues hoy nos estamos saltando las sintonías de cada uno de los espacios porque tenemos música original que poner. Ha llegado el momento de abrir nuestra tertulia quincenal dedicada a las humanidades y bueno, pues aquí tenemos lo que era la sintonía de una serie de televisión española de los años 70, volvemos otra vez a esos años, se titulaba Plinio y contaba las historias de un policía de Tomelloso. El autor de esta curiosa partitura con aires de seguidilla y zarzuela es Carmelo Alonso Bernaola, compositor nacido en la localidad vizcaína de Ochandio en 1929 y fallecido en Madrid a comienzos de junio de 2002. Bernaola fue uno de los grandes compositores de la música española de la segunda mitad del siglo XX, compositor de obras extraordinariamente creativas y asociadas a la vanguardia para orquesta y cámara, pero también de piezas populares, de obras religiosas y de bandas sonoras para más de un centenar de películas y sintonías de televisión, algunas ya míticas como Verano Azul o La Clave, además de ese Plinio que estamos escuchando de fondo. Vamos a hablar de Bernaola con un señor que lo sabe todo de él y que nos va a presentar ya nuestro contacto en Eusko Ikaskuntza, Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Kaixo Félix, que esto, La Clave has citado, es que aquella música era enigmática, o sea, sí. Era totalmente inapropiada. Pero te voy a decir una cosa, incluso Bernaola ya era Bernaola haciendo estas cosas, ¿eh? Sí, oye, sí. Tenía un punto de música contemporánea, de investigación, de sintonías que no se oían habitualmente. Al final enganchaba. Sí. Hombre, ¿quién no se acuerda de la Clave? Por eso, en fin. Bueno, el caso es que vamos a hablar con un especialista, como bien has dicho, Quique, Daniel Moro Ballina, que es doctor en musicología por la Universidad de Oviedo, su ciudad natal, y titulado en grado superior de piano por el Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias. Actualmente imparte el máster universitario en investigación musical en la Universidad Internacional de La Rioja. Y resulta que Daniel hizo su tesis doctoral sobre Carmelo Bernaola. Ajá. Y esa tesis doctoral ha sido galardonada este año con el premio Orfeón Donostiarra Universidad del País Vasco, que es un premio que desde hace 15 años alienta la investigación musical y reconoce los mejores trabajos realizados en ese ámbito. Bueno, Daniel, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Pues mira, estábamos hablando de la música de Carmelo y se me ocurre que la palabra que te viene a la mente cuando la escuchas es desconcertante, ¿no? Porque al principio resulta algo hermética, difícil de entender, pero al mismo tiempo acabas familiarizándote con ella, quizá por insistir, ¿no? En el caso de las sintonías de televisión. ¿Cuál dirías tú que es la llave para que unos profanos como nosotros puedan penetrar en el universo sonoro del compositor? Bueno, es una cuestión interesante porque realmente el catálogo del compositor es inmenso, ¿no? Yo a la hora de hacer la tesis doctoral, bueno, pues realmente sumando todos son cerca de 300 obras o quizás más. Entonces, a lo largo de su evolución se van perfilando una serie de criterios estéticos o al menos marcas sonoras, ¿no? Que ya están establecidas en los años 70. Un poco lo primero que habría que comentar es que es música que hace uso libre de las 12 notas, ¿no? de la escala cromática. Entonces ahí encontraremos combinaciones que ya no tienen nada que ver, bueno, pues con la música tonal, pues de los siglos XVIII, XIX. Eso es un poco la primera dificultad para el oyente, ¿no? Pero luego, según vamos escuchando las obras más características de Bernaola, vemos que hay una serie de rasgos sonoros que se mantienen y yo creo que la principal característica ahí es el uso de diseños repetidos, ¿no? Diseños repetidos en diferentes instrumentos dispuestos horizontalmente, dando lugar a una música pues muy placentera y con una textura muy estática, ¿no? De escuchar, pero que a su vez realmente también es disonante. Es disonante en el sentido que utiliza cualquier combinación de alturas posible, pero luego en cuanto a ritmo y en cuanto a textura es bastante clásica. Entonces ahí es un poco, yo creo que los dos elementos que Bernaola supo conjugar también. Oye, buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Oye, en Ochandio nació Bernaola y fue allí donde tuvo su primer contacto con la música, con el director de la banda municipal. Sí. Y luego ya después de la guerra, durante la guerra ya abandonaron, fueron su familia a Burgos y ahí fue ya en Burgos donde se inició instrumentalmente en el clarinete. De alguna manera, por lo que yo he leído en tu texto, Bernaola nunca dejó de ser un clarinetista. No, realmente no. Él, como bien has dicho, nació en Ochandio, luego se trasladó a Medina de Pomar, a Burgos y finalmente ya a Madrid en el año 51. Antes del clarinete él comenzó tocando la trompa, ¿no? Que él consideraba el instrumento para los torpes, como lo decía, me parece recordar que Domingo Amoretti, que fue uno de sus primeros maestros, ¿no? De la trompa, luego pasó al clarinete, ya estableciéndose, en la Academia de Ingenieros de Burgos,
y luego sobre todo en dos organismos en Madrid, la banda del Ministerio del Ejército, del batallón del Ministerio del Ejército en Madrid, donde conocí a otros compositores pues de su generación, tan conocidos como Cristóbal Halfter o Manuel Angulo, y luego ya en el año 53 por fin en la banda municipal de música de Madrid, donde estuvo en activo hasta el año 81. Entonces, claro, fueron casi 30 años de práctica continua, lo que supuso, bueno, pues sobre todo un acercamiento práctico a la música. Bernaola fue un compositor práctico antes que teórico. Esto, pues casi todos los biógrafos lo resaltan. Entonces, bueno, ¿qué consecuencias tuvo esto? Pues ese talante práctico de la música pues le llevó a investigar sobre posibilidades tímbricas del clarinete, tuvo mucha relación, por ejemplo, con Jesús Villarrojo y con el Laboratorio de Interpretación Musical, el LIM, que se creó en el año 75, y en realidad, bueno, compuso varias de sus obras, de sus más brillantes obras del catálogo para quinteto de clarinetes o para clarinete solo. Por citar algunas, pues por ejemplo, Achode, Imita que algo queda, es un concierto para clarinete y orquesta, realmente, Qué familia, etcétera, ¿no? Entonces, o solo para clarinete. Entonces, sí, realmente, bueno, fue su instrumento preferido, como él decía, el instrumento de Mozart, que también era un autor clásico, pero un autor universal que él admiraba mucho. Hablabas de los años 50, Daniel. La vanguardia musical española de los 50 y también de los 60, que tuvo en Bernaola uno de sus principales exponentes, se inscribe dentro de un movimiento general, cultural, de apertura cultural, en el que participaron otros vascos como Jorge Oteiza y Eduardo Chillida en la escultura. Ya sé que no nos puedes hacer aquí la tesis, pero sí nos podrías definir a grandes rasgos cómo era aquella época y el contexto, ¿no?, en el que empieza a crear Bernaola. Sí, esa época realmente es una de las épocas más interesantes de la historia de la música, ¿no? Esos años 50, que son unos años fundamentalmente de transición en el régimen franquista, y entonces pasamos un poco, bueno, pues de la autarquía de los 40 a luego pues ya la plena asimilación de lenguajes de vanguardia en los 60. En los 50, digamos, no ocurre ni una cosa ni la otra, y hay un periodo de transición. Y ahí realmente, bueno, pues Bernaola se fue acercando un poco a las nuevas músicas, sobre todo al dodecafonismo, al serialismo, más tarde a la música abierta y aleatoria, pues a través de una serie de vías de difusión. Unas vías de difusión que además se pudieron realizar o las permitió el nombramiento de dos figuras importantes. Joaquín Ruiz Jiménez como ministro de Educación en el año 51, y luego sobre todo Federico Sopeña como director del Conservatorio de Madrid en el mismo año, en el gobierno franquista que hubo del 51 al 56. Y bueno, en ese periodo básicamente lo que hubo fue una serie de circuitos, de conciertos y de ciclos que empezaron pues a dar lugar a nuevos repertorios, ¿no? Empezó a escucharse música dodecafónica en Madrid, siempre con la desventaja respecto a Barcelona. Ahí, digamos, estaban un poco más avanzados o simplemente, bueno, conocían más a fondo las novedades musicales, y realmente, bueno, fue un poco por esa vía. Luego también la posibilidad de que los compositores empezaran a salir al extranjero, como Cristóbal Halfter, por ejemplo, a través de una serie de becas y ayudas. Y luego también, bueno, pues un descubrimiento hasta cierto punto inédito de la tesis es sobre todo la presencia de algunos compositores en Madrid que supusieron pues vías de difusión de libros sobre dodecafonismo, sobre nuevas tendencias de la música. Y en concreto, ahí podríamos citar a un chileno, el compositor Gustavo Becerra, que dictó una conferencia en el Conservatorio en el año 56, y fue a través de él por lo que Bernaola pues pudo conocer diferentes tratados sobre dodecafonismo. Entonces todo eso fue creando pues un clima de cierto aperturismo cultural que culminaría ya en el año 60, cuando se va a Italia. Ha dicho al comienzo Quique que más de 100 bandas sonoras para películas. Hizo más de 107. 107. ¿Qué valor tiene esta producción en el conjunto de toda su trayectoria? Bueno, esta producción es importantísima porque realmente, además, hay que decir también que, al contrario que otros compositores generacionales, Bernaola nunca renegó del cine, no lo consideraba pues un simple comedero, como a veces se dice, para crear otras obras, ¿no?
El hombre siempre quiso que se le recordase por su música culta, su música de concierto, ¿no? Más que decir música académica. Pero el hecho de haber realizado estas 107 bandas sonoras, además de música para series de televisión, músicas radiofónicas, etcétera, le dio un increíble oficio, le dio un talante práctico que luego, hasta cierto punto, él también lo volcó en su música académica. En ese sentido, por ejemplo, el primer ejemplo musical que escuchábamos, Plinio, tiene un ritmo de seguidilla que luego él adaptaría en otras obras orquestales, ¿no? Un poco pensadas para la sala de conciertos, como puede ser la obra Rondó, del año 92. Entonces, bueno, realmente es una producción que luego sí que tiene un cierto trasvase entre estos géneros populares más típicos del cine, los pasodobles, la seguidilla, los aires de zarzuela. Y luego también hay que tener en cuenta también un detalle curioso, ¿no?, de los años 70, que es que realmente lo que más le dio beneficios económicos en unos años centrales de la década de los 70 fue curiosamente la cabecera del telediario de la Primera, ¿no? Sí, señor. Un dato bastante novedoso que además, bueno, nos proporcionó en este caso un antiguo colaborador de Bernaola, Gonzalo Sebastián de Erice, que trabajaba, bueno, como filmando anuncios publicitarios, y en este caso, bueno, como estaban ambos registrados en la SGAE, pues sí que le dio muchos beneficios económicos en cuanto a que se repetía todo el día, varias veces, y todo esto suponía una pequeña fuente de ingresos. Bueno, ¿podríamos decir cuál fue la relación de Bernaola con el País Vasco? ¿Fue profeta en su tierra, apreciado, no significó nada? ¿Cómo fue? No, realmente sí significó. Ahí, por ejemplo, está la calle de Vitoria, ¿no?, que lleva su nombre, entre otros muchos detalles, pero realmente sí fue un autor muy conocido, y digamos él hasta cierto punto, a pesar de haber vivido pues durante 30 años en Madrid prácticamente, de haber viajado por Italia, haber estado en Alemania, en la ciudad de Darmstadt, en Roma, etcétera, él siempre, digamos, tuvo un apego muy importante a su tierra. En ese sentido no es que se pueda considerar, y eso lo afirman investigadores como Gozón y Barreche, un autor nacionalista, pero sí vasquista en el sentido de que él tuvo una relación sentimental y emocional con el País Vasco y especialmente con Otxandio, pero luego también, sobre todo, la elección de ciertos títulos de sus obras, títulos en euskera, y luego ciertas alusiones tímbricas, ¿no?, pues al mundo del irrinchi vasco, por ejemplo, o de algunas referencias sonoras. Entonces sí, realmente yo creo que la vinculación de Bernaola con el País Vasco fue tanto emocional, una vinculación que además fue bien y muy bien recibida por sus paisanos, y luego también hasta cierto punto en sus obras se puede ver eso. Y bueno, leyendo así la prensa de la época, en 1962 decía un crítico musical después del estreno de una obra, decía: ¿qué valor tienen estas obras? Aparte del saludable, de electrizar un poco la atmósfera de nuestras salas de concierto. Y se contestaba: bueno, el tiempo lo dirá. 54 años después, Daniel, ¿qué ha dicho el tiempo sobre Bernaola? Bueno, eso es una pregunta, la verdad, difícil de contestar, porque es la pregunta clave de cómo se recibió la música de Bernaola 50 años antes, por parte de la crítica musical. El estreno es de la obra Espacios Variados, es una obra para orquesta que causó gran revuelo en su estreno en Barcelona, hasta tal punto que un crítico anónimo le llamó gamberro, caradura y vividor, o sea, nada más y nada menos. Y bueno, realmente, directamente yo creo que si nos situamos en el contexto de la época, ahí lo que los críticos musicales, digamos, escandalizaban era por utilizar pues técnicas compositivas pues de avanzada, ¿no? Técnicas derivadas del dodecafonismo o del serialismo. Claro, todo eso se va diluyendo en los años 70 y en los años 80 debido sobre todo a la gran cantidad de propuestas musicales de las nuevas generaciones de compositores. Hasta el tiempo que hoy en día ninguna obra de Bernaola pues escandalizaría. Es dentro del siglo XX un autor clásico ya completamente establecido. Entonces, bueno, yo creo que ahí la clave para atender a ese aspecto tan importante en la musicología, la recepción, los estudios sobre la recepción musical, es ver un poco en qué década situarnos.
Hay un oyente que nos ha escrito por WhatsApp: Carmelo era amigo de mi madre, tengo una medalla que me regaló cuando nací allá por el 64. Bueno, tenemos espías en todas partes. Estamos escuchando por debajo de nuestras palabras una obra de cámara titulada A mi aire, que es del año 79, que el propio Daniel nos ha sugerido que la pongamos, pero ya se nos acaba el tiempo, así que, Daniel, no podemos escucharla, salvo lo que perciban nuestros oyentes por debajo de la despedida. Daniel Moro Ballina, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Juan, hasta dentro de 15 días. Venga. Nos vemos. Agur. Agur.